Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigo conocido y amigo por conocer, hablemos de algo distinto. Sigo en Madrid y estoy aquí en el Real Casino de Madrid. Aquí les dije durante la grabación del último capítulo dedicado al teatro que hoy vamos a hablar de biografías y así voy a hacer. Pero antes de hablar de biografías, debo hacer una aclaratoria, ya entenderán por qué. Cuando empecé a hablar de literatura, distinguí entre lo que era un texto literario y un texto no literario. Y dije que los textos literarios se caracterizan porque en ellos se utiliza un lenguaje artístico, original, creativo. Se utilizan figuras como la imagen, la metáfora, la musicalidad de las palabras y de las frases. Casi que es más importante en los textos literarios cómo se dicen las cosas que lo que se dice. Los autores de textos literarios parten de una enorme subjetividad y sus textos normalmente están sujetos a muchas interpretaciones. En los textos no literarios eso no ocurre así. Por el contrario, se suele utilizar o se debe utilizar un lenguaje muy preciso, muy concreto y que transmita la información que se quiere informar sin dar lugar a interpretaciones, como es en el caso de las noticias, de un estudio científico, en fin. En el caso de la biografía ocurre lo siguiente. El autor de una biografía debe ser muy concreto, muy realista, no incurrir en subjetividades al hablar de la obra o de la persona del biografiado. Pero eso no significa que no utilice algunas figuras literarias como el diálogo y se exprese de una manera original y creativa. Entonces, en esos casos en que así ocurre, esa biografía se considera una obra literaria de no ficción. Dicho esto, hablemos de biografías. La biografía, yo podría enfocarla de dos puntos de vista. Desde el punto de vista del autor, de aquella persona que quiere escribir una biografía o una autobiografía, y desde el punto de vista de los lectores. En cuanto al primer punto, para los que han pensado escribir una biografía de un tercero o propia, mi recomendación: en internet pueden encontrar muchas páginas que explican cómo hacer una biografía. Yo sugiero que lean varias biografías, no para copiarse el estilo, usen su estilo propio, pero les va a dar una idea de cómo es la cosa. Sean originales, escríbanla gramaticalmente bien y, primero que nada, estén muy claros de qué es lo que los lleva a escribir esa biografía o esa autobiografía, de manera que al terminar sientan que han satisfecho ese deseo. Yo tengo un amigo muy querido, colega abogado, que cada vez que me ve me dice: Leo, tú tienes que escribir tu autobiografía. Y yo le digo: mira, mi vale, él por cierto es un gran conocedor de Miguel de Cervantes y de su obra. Yo siempre le digo: mira, yo no tengo nada que decir. Yo lo único que puedo decir en mi autobiografía es que yo siempre he hecho lo que me gusta con la gente que me gusta. Hasta ahí puedo llegar. Bueno, desde el punto de vista de los lectores, ¿qué ventajas tiene para un lector leer biografías? Primero, es una forma de aprender de la experiencia ajena. Segundo, las biografías son una fuente de inspiración que nos pueden en un momento dado llevarnos a hacer algo que no nos hemos atrevido, que siempre hemos querido hacer y no lo hemos hecho. Y en tercer lugar, que es muy importante, las biografías, al hacerse la biografía de una persona, al escribirse la biografía de una persona, hay que contextualizarla, hay que narrar los hechos y lo que estaba pasando durante ese periodo de la vida de la persona. Y eso es una fuente de información histórica interesantísima. De hecho, esta autobiografía que tengo aquí, que la leí recientemente, de Geoffrey Ellis, un gran conocedor de la Revolución Francesa, esta biografía de Napoleón Bonaparte es específicamente valiosa en ese aspecto, de que nos enseña muy bien
qué es lo que estaba pasando en Francia, qué fue lo que pasó antes de la Revolución Francesa, durante y después. Aquel asunto que uno siempre, por lo menos a mí, yo recuerdo que en historia universal, a mí siempre se me planteaba la pregunta, cuando estaba en bachillerato, que cómo era posible que Napoleón Bonaparte, que había participado en la Revolución Francesa y lo que pretendía la revolución era acabar con la monarquía y acabar con el sistema feudal y acabar con la estructura de los nobles y los privilegios de la nobleza, terminara siendo emperador y nombró dentro de sus familiares cercanos reyes, duques, condes, etc. Bueno, esta biografía es particularmente interesante porque tiene una estructura que no es como las demás biografías, tiene una estructura cronológica, hablando de los distintos periodos de la vida de la persona. Esta tiene una estructura temática. Cada capítulo es un tema en el cual Napoleón influyó, participó directamente o influyó grandemente con su gestión. Napoleón Bonaparte, que era su apellido original, él nació en Córcega, que hasta un año antes de su nacimiento había sido parte de Italia. En su hogar se hablaba italiano. Lo que pasa es que él, para afrancesar su nombre, le quitó la U. ¿Quién le iba a decir a Napoleón que no hiciera lo que quisiera? Ese era un gran militar, general de ejército de cientos miles de personas y luego emperador. Napoleón era un tipo verdaderamente increíble, una vida corta, 51 años, 15 años en el poder. Esta biografía y cualquier biografía nos enseña muchísimo de la época histórica de los biografiados. Y ya que estamos hablando de esto, un poquito de resumen sobre lo que estaba pasando en Francia durante la época de Napoleón. Y antes de la Revolución, después de la toma de la Bastilla, en 1789, la Bastilla, por cierto, era una cárcel donde en aquel momento había muy pocos presos. 3 años después de eso fue que guillotinaron a Luis XVI, que fue el último de los monarcas. Y después viene la etapa de la República y luego el imperio francés, que fue el que creó Napoleón Bonaparte. Él se autoproclama emperador y no rey, porque ya para ese momento, gracias a muchos éxitos de él como militar, se había convertido en un imperio. ¿Qué puedo decir yo de Napoleón que he aprendido o recordado de esta biografía? Yo diría que lo primero que yo rescato es que él, más que sus éxitos militares y como militar genial y como conquistador imperial, yo diría que su legado es otro. Su legado es su obra legal, su organización, la organización del imperio que él hizo desde el punto de vista administrativo. Confieso que esta puede ser una opinión muy subjetiva por mi condición de abogado, pero es que Napoleón reorganizó todo el país. Él, aprovechando su autoridad como emperador, organizó de manera centralizada, él organizó todo el imperio. Reformó el sistema educativo, creó los liceos, creó el Banco Central de Francia. En fin, él fue un gran organizador, un gran administrador, pues muy autoritario y arbitrario. Pero, por ejemplo, en materia legal, el Código Napoleónico, que fue el primer código que él dictó, aún antes de haberse autoproclamado emperador, al frente del consulado, fue el Código Napoleónico, el Código Civil. Ese Código Civil fue copiado por casi todos los países que siguen el derecho romano y en Europa y en América, y sus normas siguen vigentes. Ese fue el código que consagró la igualdad ante la ley, consagró la propiedad privada. Es un código importantísimo y no fue el único código de la época napoleónica. Está el Código Criminal, el Código de Enjuiciamiento Criminal, el Código de Procedimiento Civil. En fin, en materia legal, la obra de Napoleón fue grandísima. Yo diría que a la hora de compararlo, lo compararía no con los grandes emperadores y conquistadores como puede ser Julio César, Carlomagno, Alejandro Magno, sino más bien con
con el emperador Justiniano de Roma del siglo V, siglo VI, que organizó el Imperio Romano y se ocupó de recopilar todas las leyes que estaban vigentes en el imperio en aquel momento. Debo aclarar, ya que he hablado de códigos y de leyes, para aquellos que no son abogados, la diferencia entre un código y una ley es la siguiente. Pues. Ambos son textos que contienen normas de cumplimiento obligatorio. Lo que pasa es que los códigos son más extensos y se ocupan de todos los temas que tienen que ver con una cierta materia, una rama del derecho. Mientras que las leyes son mucho más puntuales, se refieren a temas específicos. Por ejemplo, un código es el Código Civil y el Código Civil se refiere a las personas, a las cosas y a los derechos de las personas sobre las cosas, en términos muy sencillos. El Código Penal, que se refiere a todo lo que tiene que ver con los delitos y sus sanciones. Ejemplos de leyes, bueno, la ley de banco que se refiere al funcionamiento de los bancos, algo muy puntual. La ley de propiedad horizontal, la ley de tránsito terrestre, son leyes que son normas que se refieren a unos temas muy específicos. Pues bueno, Napoleón fue el gran codificador. Hasta aquí lo tengo que dejar, porque una vez más he hablado de temas distintos en mis capítulos de Hablemos de algo distinto. Muchas gracias por su atención. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.